Vale, está grabando ya. A ver. Vale. Pues antes de empezar con la lección, ¿hubieran algún tipo de cuestión importantes en relación con la docencia? ¿Alguna cuestión? Sherezade, se me va a ver si lo que sucede que es cuando activo la pizarra, creo que mi imagen se elimina y no sé configurarlo para que mi imagen permanezca. No sé si se puede, si la aplicación te permite semejante posibilidad. Se me escucha bien, ¿no? Vale. He estado además recibiendo los trabajos, no he podido corregirlos, iré corrigiéndolos y además subsanaré el documento de calificaciones ya que hay algunas calificaciones que no están y si me habéis mandado el trabajo. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, vamos a iniciar la clase de hoy. Por favor, si tenéis preguntas, utilizar la herramienta de el muñequito que levanta la mano, ¿vale? Esa aplicación o ese, digamos, botón para que yo pueda parar mi discurso y ver cómo están siendo recibidos por ustedes. Si algunos tiene a bien colocar la cámara, pues mucho mejor, porque así no le estoy viendo, no estoy viendo solamente el ordenador, sino que puedo tener algún contacto visual con ustedes, ¿vale? A ver, yo creo que podéis. Ahora te contesto, Paula. Ajuste. Vale, notificaciones. Ajuste la sesión. Podéis compartir vídeo. No podéis compartir audio, podéis compartir vídeo. Si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia eh, en la que podamos mejorar este sistema de docencia, al final de la clase, por favor, hacémoslo llegar en el chat. Las clases se van a mantener, ¿vale? Se van a mantener durante todo el curso. La semana que viene, si es Semana Santa, no habrá clases. Mientras dure el curso académico, aunque estemos recluidos en nuestras casas, vamos a seguir con el curso, ¿vale? Entonces, los días festivos continuarán siendo festivos y los días lectivos seguirán siendo lectivos, ¿vale? Vale, ¿estáis preparados? ¿Comenzamos? ¿Cómo se encuentran los veteranos de nuestro curso? Muy bien, José Manuel. Siempre preparado. Antonio está por aquí. Muy bien. ¿Y nuestros colegas italianos? ¿Están bien también? Alexandro, excelente. Clara, las clases de estas semanas no son obligatorias, ¿vale? Pero son importantes. Reitero que el programa me da después un informe de vuestra asistencia. De acuerdo, para que se considere la asistencia, esto es algo que no dije en la primera clase, debéis permanecer conectados y activos al menos el 80% de la clase, ¿vale?
a no ser que yo finalice antes y se hará sobre ese total. Esta semana no he puesto las clases obligatorias, ya que he dado, digamos así, un tiempo de gracia, un tiempo de adaptación, por si hay alguien que no sabe cómo funciona la aplicación esta de Blackboard, Collaborate Ultra, y por eso. Vale, Rocío, no os perjudica, ¿vale? Los que estáis llevando una evaluación presencial, seguimos el mismo plan en el que quedáis eximidos de un examen final. Por lo tanto, no se va a tener que presentar al examen final con fecha creo que el 1 de julio. A los que han elegido, que no sé cuántos son, porque no he tenido notificación, la opción no presencial, y de cara a este tiempo de incertidumbre que no sé, en el que no sé si se va a poder hacer un examen tipo presencial, pues he tenido que adaptar el proyecto docente y lo que le he puesto, si alguno lo habéis visto, es que hagan dos lecturas de los libros, dos resúmenes y un trabajo de investigación, ¿vale? Algo, como digo, excepcional. Eh, Activo no me refiero, bueno, activo evidentemente es susceptible de comentar y hacer preguntas, pero activo se refiere que dentro del sistema, que el sistema te reconozca que estás activa para que cuente la evaluación. El sistema tiene una propia memoria en la cual va registrando los participantes, el tiempo que han estado, me dice todo, el tiempo que habéis estado, si habéis estado desconectados, todo. Vale, Alessandro, espera un momento, esto es muy importante. A ver, esperad, porque se me está acumulando las preguntas. Cherezade, tú no tienes que hacer el trabajo, ni tú ni los que eh, hacéis una modalidad presencial y continua, no tenéis que hacer el trabajo que pertenece a los de la modalidad no presencial. Usted tiene que hacer un trabajo de investigación que tenéis ya pactado conmigo. Clara, en consecuencia, no nos afecta. Y ahora, Alessandro, te voy a dar el enlace. Por favor, este enlace no lo compartáis, porque si no va a pasar lo mismo que pasó en la clase anterior. A ver cómo puedo dar el enlace. Voy a salir, ¿vale? Voy a copiar el enlace y ahora vuelvo. ¿Sí? Sí. Vale. Alexandro, te he mandado de manera privada el enlace, ¿vale? Para que se lo hagas llegar a la chica italiana. ¿Has recibido el enlace?
Ana, Anna, Anna, antes de... Hola, buenas tardes, Anna. No puedo agregarte a la lista, porque la lista aparece de manera automática en la enseñanza virtual. Debes tú ir a tu enseñanza virtual, en el caso de que la tenga activas, y ubicar en una pestaña de tu perfil el correo electrónico para que te llegue. Si no tienes activada la secretaría virtual, ruego que mires el enlace de la página que la Universidad de Sevilla nos ha ofrecido en relación con esta situación del COVID 2019, en el que ha dado un manual o tutorial de cómo funciona la enseñanza virtual, ¿vale? Yo no puedo hacer más nada. Bien, pues venga, pues vamos a comenzar. En síntesis, lo que estuvimos haciendo en la sesión anterior. Bueno, las cuestiones técnicas vamos a dejarla para el final, ¿vale? Y guardar las preguntas y me las hacéis al final, ¿vale? También me podéis hacer durante la clase preguntas de carácter filosófico y por favor hacer como Clara, que utiliza el botón de levantar la mano para que haya cierto orden y no me abrume yo leyendo tantos comentarios a la vez. Vamos a comenzar. Venga. Lo que estábamos viendo es la posibilidad de hacer recuperable el pensamiento de un filósofo que nació hace casi 400 años, con base en un método que llamamos método hermenéutico, basado en una relación con el pasado que llamamos destructiva o mediante la destrucción, cuya finalidad estaría, estaría radicada en la posibilidad de liberar al pasado desde una crítica del presente para poder generar una apropiación o reapropiación sobre ese mismo pasado. Y de esta manera enlazar el pensamiento de Descartes en concreto con la experiencia que lo posibilitó. Esa experiencia que posibilitó el pensamiento de Descartes la vimos esbozada dentro de una, la llamamos así, ¿vale? Pero podría ser llamada también de otro modo, como una inquietud, una zozobra, un determinado tipo de estado afectivo. Lo que Descartes estaba concernido, arrebatado, lacerado por una preocupación. Disculpar si no se entiende muy bien, pero a ver si soy capaz de... Vamos a ver. Vamos a ver si se puede escribir bien. Vamos a ver. Preocupación. No se ve muy bien, lo siento. Es el sistema parece que no funciona bien o no lo entiendo. Pero bueno, lo que quería escribir, que no sé si se verá bien, es que Descartes está concernido por una preocupación por el conocimiento en tanto reconocido. Esto se debe a algo. Un momento a ver si soy capaz de solucionar esto. Porque no es normal que esto salga así de mal. Disculpadme, ¿vale?
A ver si soy capaz de poner esto bien. Vamos a ver. Fallos técnicos. Bien. A ver si ahora funciona. Mejor. Bueno, si no funciona mejor, pues no utilizaré la pizarra y veré otras opciones en las que podamos emplear algún recurso visual. Lo que a Descartes le concernía de una manera notoria, ¿vale? Era una preocupación por el conocimiento, como buen científico, en tanto reconocido. ¿Qué significaba que el conocimiento era reconocido? Sino que el conocimiento tenía que bien estar asegurado en una certeza y el conocimiento tenía que estar de algún modo enjuiciado, tribunalizado en un proceso de corrección que nos lo ofrecía la percepción clara y distinta. Percepción clara y distinta que es el oriente de Descartes. La percepción clara y distinta va a ser para Descartes la luz divina por la cual el ser humano debe mover y emprender todo acto científico. ¿De acuerdo? Lo que vinimos viendo también en la anterior sesión es que esta preocupación, este ser concernido por el conocimiento en tanto reconocido, estaba motivado por una tendencia, vamos a decirlo así, por una tendencia que sería teórica, ¿vale? ¿Qué significa? Que Descartes va a entender la ciencia como algo que tiene que ver desde el punto de vista de la contemplación imparcial, de la objetividad y de un predicamento de carácter universal. Para Descartes, la ciencia tiene estas características, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Descartes ya está movido, seducido por el ideal de seoría griega, que desde Aristóteles significaba una contemplación pura, no perturbada, ¿de acuerdo? Y que lo vimos también en relación, en las primeras clases, hablamos de la episteme, que era un conocimiento de lo que no puede ser de otro modo, ¿de acuerdo? Bien, cuando, cuando Descartes está comprometido desde un ideal de ciencia, está comprometido a la misma vez por una manera de determinar, hallar y descubrir una verdad. O la verdad, ¿vale? Por lo tanto, en la sesión anterior lo que estuvimos es viendo de qué modo Descartes determina la verdad. Y os dije que para ver cómo Descartes determina la verdad, antes teníamos que ver de qué modo queda definido lo contrario a la verdad, que era el error o la falsedad. En este sentido vimos que la falsedad la entiende Descartes precisamente como un error. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que es un error? Lo iremos viendo. Lo vais a ver hoy de manera clara. Pero la falsedad para Descartes era el carácter de algo que se nos aparece de manera negativa
o de manera privativa. Lo falso para Descartes significa privación. Bueno, esta privación es muy importante porque va a determinar de una manera indirecta la forma de la verdad. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué es privación? ¿Qué significa privación? Os voy a poner un ejemplo. A ver si esto funciona bien. A ver, la privación significa carecer. La privación es la determinación de una carencia que queda solidificada en una palabra filosófica que es non esse. Non esse, perdón, non esse. Por ejemplo, cuando se determina que el frío es la ausencia del calor, se está considerando al frío como una privación del calor y por lo tanto se está considerando que el frío es una suerte de ausencia de calor. Esto quiere decir que el frío solamente puede determinarse gracias a la idea de calor. El calor sería el ser, lo que tiene ser, mientras que el frío sería el de ser de calor, el carecer de ese ser, justamente un no ser. En este sentido, Descartes interpreta la falsedad. La falsedad para Descartes significa una ruptura con el mecanismo a partir del cual podemos obtener la certeza de algún tipo de conocimiento. Iré explicándolo esto en la medida en que vayamos desarrollando el discurso. ¿De acuerdo? Este discurso por el cual Descartes determina lo falso o la falsedad es importante porque va a, digámoslo de esta forma, va a darnos una idea según la cual la verdad se nos va a poner de relieve como el éxito de aplicar un sistema de corrección y de cribado sobre el conocimiento. La verdad va a ser una suerte de huir del error, ¿de acuerdo? Por eso es importante entender la labor determinante que tiene la definición de falsedad o de falso que está sobre la base de la idea de verdad. Ya dijimos también que a diferencia del pensamiento griego que basa la verdad en una experiencia de orden originario basado en la aletheia, la desocultación de algo, para el griego verdad tiene que ver con la capacidad de desvelar algo que antes estaba escondido, y esa experiencia de verdad es primaria, pertenece al orden del descubrimiento, en el que se pone en juego no solamente la realidad que nos vive, sino el propio sujeto, que es el agente que descubre, el descubridor. Descartes reduce ese tipo de experiencia que puede estar sobre la base de la noción antigua de verdad, tomada como aletheia, y dice que la verdad radica en el juicio. ¿De acuerdo? Y como un rendimiento de la validez, ¿vale? Para Descartes, la verdad es algo que está en el orden del entendimiento, ¿vale? Que está en el orden, luego lo vamos a ver, de lo eidético. Esto no me está funcionando muy bien la pizarra, pero bueno, mantengo la esperanza de que se entienda algo. Eidético viene de eidos, que es idea. Luego vamos a ver qué significa idea para Descartes, ¿vale? Pero bueno, como Descartes determina la verdad como algo que tiene que ver con el juicio, con la capacidad de emitir un juicio que nos dé la verdad o la falsedad de lo que se piensa o de lo que se dice, a Descartes ya no le interesa la experiencia rectora que nos ha movido a pensar lo que pensamos, que nos ha movido
a determinar la ciencia de una determinada manera. Ni siquiera Descartes se va a preguntar cuáles son las condiciones por las cuales un ser humano anhela obtener una certeza, anhela obtener un mecanismo de pensamiento seguro. Descartes no le va a preocupar eso porque no lo va a considerar dentro del orbe de lo que él considera pensamiento científico. ¿De acuerdo? A ver, si hay preguntas. Los juicios, Carmen, luego lo veremos, porque aquí lo que nos vamos a debatir, esta es la llave, ¿no? Lo que nos vamos a debatir en el fondo es que Descartes, a la hora de determinar la verdad y la falsedad, la verdad y el error, lo va a hacer desde una idea teológica sobre la libertad humana. Y va a estar entonces muy lejos de la cientificidad y objetividad que le presupone en cuanto primer moderno. Pero, Carmen, una pista solamente, ¿vale? Los juicios no llevan al error. Lo que llevan al error es una desviación del juicio por una voluntad que está deslocada, que está desquiciada, una voluntad que no ha encontrado lo evidente, una voluntad que no ha encontrado lo claro y distinto, la percepción clara y distinta. Recordad que Descartes, como buen escolástico, se maneja en una dualidad. El ser humano tiene, por así decir, entendimiento. Esto, a ver si soy capaz de. A ver. Entendimiento, voluntad y afectos. ¿Vale? No sale ahora, lo siento, el programa no funciona, ya veré cómo puedo solventar. En todo caso, el error para Descartes, que es una forma de falsedad, y como forma de falsedad una forma de privación, y como forma de privación es también una forma de quedar en deuda ante un déficit, ¿vale? Un déficit es, en este caso, incumplimiento de una voluntad que no sabe llegar a lo correcto que nos lo proporciona el entendimiento. ¿De acuerdo? Gracias al impulso que nos puede dar el precepto de lo claro y distinto. Pero para que se entienda, aunque luego iré profundizándolo más. La pregunta que me hace Carmen es, ¿los juicios nos llevaban al error? No. Lo que nos lleva al error es una mala aplicación de los juicios provenientes del entendimiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que nos lleva al error es una tendencia humana que está sobre la base de su voluntad, de la capacidad de hacer algo. Eso es lo que Descartes quiere corregir. Imaginaros que Descartes construye un ideal filosófico que es como un correccional, ¿de acuerdo? Y lo que quiere es corregir la tendencia humana al error. Quiere disciplinar al ser humano para que piense no de una manera, sino de la manera correcta. Y por lo tanto le preocupa, o lo he repetido mucho, la cuestión del método. Es importantísimo el método, porque sin método no hay posibilidad de construir una ciencia. Voy a quitar la pizarra porque no funciona. Os voy a poner, voy a compartir con ustedes. Voy a compartir con ustedes un archivo. ¿Vale? Está convirtiéndolo. Y este archivo es un compendio de a ver, ahí lo tenéis, aquí lo tenéis, ¿vale? Es un compendio de textos de Descartes que nos van a servir para ir solidificando nuestros discursos, ¿vale? O mi discurso. A ver, un momento.
Si soy capaz de coordinar todo esto. ¿Se ha entendido lo último que he dicho sobre el juicio? Vaya tela la aplicación. Vamos a ver. Bien. Al definir Descartes la verdad como una determinación de un juicio o del juicio, Descartes está determinando a la misma vez al ser humano como un sujeto que tiene voluntad, ¿vale? La voluntad en el ser humano se ve o se realza principalmente bajo dos tipos de factores. Una sería, voy a escribirlo aquí mismo, una sería la voluntad como algo que tiene que ver con una capacidad de actualizar, ¿de acuerdo? Actualizar una posibilidad derivada de un estado afectivo. Y la segunda sería una voluntad derivada como un comportamiento, se entiende racional, guiado por el entendimiento, ¿vale? Orientado a la manera del entendimiento. Claro, al definir al ser humano como pensante, recordar cogito ergo sum, el ser humano queda caracterizado como cosa pensante que se piensa mientras piensa. Descartes también lo define como el ser humano es alguien que quiere, es alguien que tiene deseos, es alguien que tiene afectos y, por lo tanto, el ser humano no es exclusivamente un ser pensante. O dicho de otro modo, la determinación del ser pensante, la de la res cogitans, al de albergar a la misma vez el factor de la voluntad y el factor del deseo, el factor del apetito, de los afectos, ¿no? Pero claro, al haber situado Descartes la verdad como un rendimiento de juicios, entiende la verdad dentro de un sistema de legalidad, de un sistema de validez. De ahí que estemos obligados, según Descartes, a corregir el conocimiento para determinar lo que es verdadero y lo que es falso. Si se vais al texto que está aquí, al texto fragmento número 1, a ver, dice Descartes lo siguiente: ahora, en lo que concierne a las ideas, si se consideran solamente en sí mismas, si no las refiero a otra cosa, no pueden propiamente ser falsas. Pues imagine una cabra o una quimera, no es menos verdadero que imagino una en vez de otra. A ver, ¿qué quiere decir esto? Retomemos la construcción del pensamiento de Descartes. Descartes ha empleado un recurso de carácter teórico que ha llamado duda metódica. La duda metódica ha puesto en suspensión la realidad de los sentimientos, de los sentidos, la realidad del mundo, la vigencia de mi sueño, incluso la propia vigencia de mi realidad, pero ha obtenido en cambio una certeza que convergen dentro de un criterio de evidencia que se llama claro y distinto. En el momento en que Descartes encuentra lo claro y distinto, a la misma vez, a la par, esto es muy importante, a la par, encuentra una certeza. La certeza es que es cogito ergo sum, cogito me cogitare. Pienso, luego existo y pienso que me pienso. ¿De acuerdo? Claro, lo que está haciendo Descartes, de algún modo, miradlo de esta forma. Yo le quito la realidad al mundo sensible y la única certeza que obtengo es que yo pienso. Por lo tanto, yo debo de ser una cosa que piensa.
Y de otro modo, sí, Javier, lo repetiré, ¿vale? Aunque no sé qué te refieres con eso último, pero mira, no preocuparse porque como grabaré la sesión, podéis volver a consultar las partes no inteligibles en YouTube y ya pues no tengo que estar constantemente repitiendo y además no sé exactamente qué le debo repetir. Estas son las cosas que tiene las clases online. Ojalá volvamos pronto a vernos las caras. En todo caso, lo que venía diciendo es que hay una convergencia en la manera en la que se abre el criterio de lo claro y distinto y la obtención de la certeza, ¿vale? De tal manera que la certeza es la aplicación de lo claro y distinto. Es la aplicación, es la percepción de lo claro y distinto. Descartes no llega simplemente a que no puedo dudar de que cuando pienso estoy pensando. Descartes determina que el pensamiento tiene una realidad en tanto cosa. ¿Vale? Re significa de algún modo cosa efectiva. El pensamiento tiene una existencia. ¿Vale? El pensamiento tiene su propia existencia. Pero ahora bien, lo que ha hecho Descartes, que es un movimiento filosófico radical, es manifestar que solamente existe una primera certeza que está dentro del ámbito del pensamiento y que el pensamiento es algo que de algún modo difiere o no es igual que el mundo sensible ni que el mundo externo. Por lo tanto, Descartes está manifestando que el pensamiento tiene su propia vigencia independiente con respecto a la realidad. Ha establecido una división entre la realidad y lo que yo soy en tanto pensamiento. De ahí que diga que nada puede ser falso, ¿vale? Mientras sea imaginado o pensado. Aquí está utilizando Descartes la imaginación, pero la imaginación para Descartes es una tipología de cogitatio, si es de pensamiento, una modalidad de la que le pertenece a la red cogita, igual que sentir o desear, que son, por ejemplo, por así decir, las formas de despliegue de desarrollo de la red cogita. ¿Y la red cogita qué es? Las sustancias del ser humano. Carmen, da igual, no pensaba ahora la segunda meditación, porque lo que estoy haciendo aquí es, por si no se ha entendido, lo que ahora mismo estoy en el segundo paso. Primer paso era una introducción de qué significa método hermenéutico y qué posibilidades se pueden extraer de lectura sobre el método hermenéutico con relación al pasado y en concreto al pensamiento de Descartes. Y ahora estoy de algún modo cogiendo los tópicos que yo considero más importantes en el pensamiento de Descartes, tanto de las meditaciones como el discurso del método, como meditaciones de la filosofía primera, de la prima filosofía, y os estoy intentando esbozar los rasgos más importantes y estructurales del pensamiento de Descartes para luego hacer una destrucción y luego intentar actualizar el pensamiento de Descartes con nuestra situación actual, ¿vale? Exactamente, pero fijaros que aunque puede ser pensado como una mezcla, esto sería la segunda parte de un modelo sistemático de pensamiento. La primera parte es una introducción, qué significa hermenéutica, qué claves de lectura podemos hacer. La segunda parte, que es esta, sería cuáles son los tópicos más importantes del pensamiento de Descartes. Claro, yo no os he podido decir leerse el discurso del método, leerse meditaciones de la prima filosofía, leerse las meditaciones cartesianas, leerse las cartas que tiene Descartes para que tengáis una visión más general de lo que ha pensado Descartes. Yo os he mandado, para no abusar de vuestro tiempo, un trabajito que es el de las meditaciones, ¿vale? Pero las meditaciones, de algún modo, nos recoge todo el pensamiento de Descartes, aunque de algún modo condensado podríamos decir que sí. Pero en vez de explicaros meditación 1, meditación 2, meditación 3, lo que voy a hacer es ofreceros los tópicos generales que vertebran el pensamiento de Descartes, que vertebran el hacia dónde se dirige Descartes, el qué,
¿qué está pensando Descartes? Dentro del método hermenéutico, esto sería ¿qué es lo pensado? El ante qué está Descartes. Y una de las cosas es, lo que estamos pensando hoy, es cómo la certeza va a constituir en Descartes un problema a la hora de fundamentar dos preguntas principales. Una es, ¿qué es el ser humano? Y la segunda, si la libertad es una esencia que le pertenece al ser humano, luego veremos por qué es la libertad. Entonces vamos a ver cómo todo este problema de carácter racional o racionalista, que es la certeza, la verdad objetiva, todo eso obedece a preguntas de carácter teológico y además de carácter, yo diría, existencial. Y eso es algo que me gustaría mostraros y dejaros claro. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Y ya retomaré el discurso. ¿Pero por qué estoy haciendo todo esto? Porque estoy aplicando el método el método hermenéutico a la hora de entender Descartes. Yo no os voy a explicar Descartes de esta forma. Yo me leo Descartes, soy doctor en filosofía, tengo competencias filosóficas y os voy a repetir lo que Descartes dice para que ustedes lo aprendáis de memoria. Eso no estamos haciendo. Estamos intentando vincular el pensamiento de Descartes a la experiencia. Y luego lo que tenéis que hacer es trabajar en vuestra propia existencia, en vuestra propia vida, y ver de qué modo el pensamiento de Descartes está retenido en vuestras formas de comprender lo que sois, de comprender vuestra realidad, de comprender vuestra sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que aspiro como ejercicio filosófico. Ejercicio filosófico, digamos, para mí, excelso, óptimo. Pero fijaros en el pensamiento en el primer texto. ¿Alguien me puede escribir rápido en el chat qué es lo que está diciendo Descartes en el texto número 1? Lo que está diciendo, bueno, ahí hay una pregunta, pero lo que está diciendo básicamente es, al haber Descartes separado la realidad del pensamiento y la realidad del mundo sensible, lo que está diciendo es que el pensamiento tiene su propia vigencia y su propia idea de verdad. De tal manera que una cosa en tanto pensada no es ni verdadera ni falsa, es verdadera en todo caso mientras que es pensada. De la misma manera, este es el ejemplo, se lo tomo prestado a un profesor de la Facultad de Filosofía que utiliza un capítulo o digamos la anécdota de un capítulo proveniente de Don Quijote de la Mancha, en la que Don Quijote se enfrenta a molinos que él los piensa e idéticamente tiene la idea de que los molinos son gigantes. Pero lo que está diciendo aquí Descartes es que en tanto pensado para Don Quijote, los molinos son verdaderos. Perdón, los gigantes son verdaderos. No importa que sean molinos en este momento. La verdad de una cognición radica en que es pensada, imaginada o sentida. En tanto yo lo pienso es verdadero. ¿Vale? Luego vamos a ver cómo esto es una posición bastante complicada y que nos va a llevar a defender un idealismo. ¿De acuerdo? Porque está aislando al sujeto de la propia realidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo Descartes. ¿Vale? En tanto pensado, algo siempre es verdadero. ¿Por qué? Y esto es una pregunta importante. Pues esto es una consecuencia de la certeza. ¿Qué ha dicho Descartes? ¿Qué era la certeza? Recordar en los textos que os pasé el lunes. La certeza no es simplemente que el pensamiento precede a la existencia, sino que me pienso. Hay una verdad que es inmanente al acto de pensar, y es que yo me pienso. Pues bueno, en ese acto inmanente, que es como estar dentro de mí y que está sobre la base de todo lo que pienso,
en tanto que es pensado por mí, es verdadero. Es verdadero en cuanto es pensado por mí. ¿De acuerdo? Esto también se ve en el texto número 2, que nos dice Descartes: tampoco es de temer que se encuentre falsedad en la propia voluntad o en los afectos, pues aunque puedo desear cosas malas o que nunca han existido, no deja, no deja de ser verdad que las deseo. ¿Vale? Entonces, el fundamento de la verdad no está en la realidad, sino está en la capacidad de pensarme mientras pienso, está en la capacidad de mi pensamiento. Mientras que hay un sujeto que las desea o que las piensa, ese sujeto, bueno, estaba aquí arriba, ese sujeto dice verdad. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver cómo esto es totalmente falaz y es como, os dije de otro modo, esta consideración en torno a que el pensamiento tiene su propio imperio y su propio régimen de verdad y no le importa la realidad del mundo material, del mundo sensible, luego lo vamos a ver como es falso, porque Descartes no se queda en la inmanencia del ser consciente que le proporciona su cogito. ¿De acuerdo? Descartes tiene que salir de su interioridad para seguir con su proyecto de construir una ciencia. Recordar que la ciencia de Descartes no se agota en la interioridad del sujeto, sino en la interioridad del sujeto es, digamos así, el primer comienzo a partir del cual podemos erigir un determinado tipo de ciencia. Claro, aquí estamos viendo entonces que eh, la verdad, digámoslo así, estaría como, o estaría remitida, verdadero es en tanto algo que es pensado. Si es pensado, es verdadero. En cuanto es presente en mí como idea, es verdadero. Da igual que sea real o que sea irreal en el mundo material. Para Don Quijote, reitero, el acto de que está viendo gigantes dentro de su inmanencia dada como ser consciente es verdadero. ¿De acuerdo? Es verdadero porque es pensada. Si es pensada, es verdadero, según Descartes. Claro, aquí tenemos el doble juego, ¿vale? ¿Qué es el doble juego? Si estoy determinando que es verdad, os tengo que proporcionar que es falsedad. Si verdad es aquello que es pensado por un ser consciente, en tanto pensado, en tanto representado en una idea, ¿qué sería la falsedad? Pues la falsedad sería eh, carecer de una representación eidética sobre algo. Lo, la falsedad sería el no ser de una cogitatio, el no ser de un pensamiento. Dicho de una manera más sencilla, para que se me entienda. ¿Qué sería falsedad en relación con esto que estoy hablando del mundo pensante, de las res cogitas, ¿no? Pues sería no pensamiento. El no pensamiento sería para Descartes una falsedad. De ahí, y esto es muy importante, porque recordad que Descartes no se conforma con quedarse en la inmanencia, en la envoltura, en el búnker de su ser consciente, en la certeza, yo me sé existiendo porque pienso, cogito ergo sum. Descartes sabe que en las ideas hay una falsedad. Es decir, Descartes ya va a reconocer que no vale la afirmación que todo lo pensado es verdadero porque es pensado por mí. En la medida en que es pensado es verdadero.
Por eso os ha tenido que llamar la atención. Descartes hace una distinción o una tipología entre las ideas. Recordad, dice que hay unas ideas que son innatas, dice que hay unas ideas que son adventicias y dice que hay una idea que son ideae a me ipso factae, una idea por mí creadas. Claro, uno se pregunta, ¿por qué Descartes realiza una tipología de las ideas si toda idea es verdadera? Es decir, si toda idea es verdadera, da igual qué tipo de idea sea, porque es verdadera, quedaría subsumida y englobada en la verdad. Descartes reconoce que hay ideas que nos llevan a el no ser, nos llevan a lo falso, nos llevan a una representación errada de lo que es pensado. De ahí tomar el ejemplo de Don Quijote. Don Quijote piensa en el momento de que está pensando que ve molinos son molinos. No, porque él los piensa que son gigantes. ¿De acuerdo? Don Quijote, en la medida en que está pensando que está viendo gigantes, es verdadero. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo pensado siempre está conectado con lo representado y con lo objetivo, con la realidad. Don Quijote se topa con los molinos y en ese momento se produce lo que estoy llamando aquí non esse como falsedad. Bueno, es que no, esto no. ¿Vale? Se da cuenta de que hay un defecto en lo pensado y por lo tanto podemos decir que lo pensado es falso. En la medida en que lo pensado no satisface la condición objetiva material proveniente de la realidad. Por eso, aunque en un primer momento es verdadero, según Descartes, porque ha dividido al ser humano entre lo pensado y la realidad que está fuera, entre res cogitan y res extensa, eh, de, digámoslo así, Descartes aceptaría que mientras que Don Quijote piensa que ve gigantes es verdadero, pero claro, la visión del ver gigante se confronta con una realidad a la que tiene que satisfacer las ideas. Luego ya veremos qué significa idea. Y en ese momento se da una desesión. Esa es la falsedad. La falsedad es ese tipo de determinación que se da como desesión de lo ideado. En el momento en que Don Quijote se topa con la realidad de los molinos, lo pensado por él deja de ser verdadero. De ahí que Descartes, como digo, tenga que derivar una tipología de ideas porque sabe que no todas las ideas son verdaderas. Las ideas innatas las coloca como las ideas que son congénitas a las res cogitan y por lo tanto pertenecerían al mayor reino de verdad porque serían provenientes de una pureza de las res cogitans. Las ideas adventicias son las ideas que nos hacemos provenientes de los sentidos, vienen de fuera, por lo tanto son como fantasmas que se solidifican en nuestra conciencia idética, en nuestra conciencia en relación con las ideas. Y las ideas que yo me hago, las ideae a me ipso factae, son ideas que yo me hago, que son una especie de síntesis entre estas dos, pero que también son falsas, ¿no? De ahí que nos llevaría a determinar entonces qué es la idea en Descartes. Bueno, para saber qué es la idea en Descartes, antes tenemos que ver, porque es algo que Descartes da por hecho, y es una distinción entre realidad formal y realidad objetiva. Os voy a poner una pregunta, os voy a tener que responder, ¿de acuerdo? Porque es algo que sale en las meditaciones, es decir, es algo que os habéis tenido que enfrentar a ello, ¿no? A ver si lo sabéis. Termino, ¿vale? Un momento que la copie. Venga.
Ahí tenéis. ¿Qué significa para Descartes realidad objetiva? La realidad efectiva de las cosas, lo que se aprecia de manera tangible, el contenido representativo de la idea, lo que la idea representa en la cosa. A ver, está el debate ahí. 1-2, 1-2. Venga, a decidirse, no seáis cobardes. Cobardes, venga. Bueno, 1. Qué nervio. Venga, Diego. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bien. La respuesta es la segunda. Y es algo paradójico, pero que tiene que ver con lo que he estado explicando antes. ¿Qué sería la idea para Descartes? La idea para Descartes, en términos escolásticos, es la realidad objetiva. ¿Y qué es la realidad objetiva? El contenido representativo de la idea, o dicho de otro modo, es una cosa que es representada mientras que es ideada. La realidad objetiva para Descartes no estaría en la realidad formal, que en consecuencia es el carácter material efectivo de las cosas, sino en la idea, que es un mecanismo de representación sobre la realidad. ¿Vale? De ahí que la realidad objetiva significa, o significa para Descartes, el ser de una cosa que es, o dicho así, es el ser de una cosa en tanto que es una cosa representada en una idea. La cosa representada como idea la piensa Descartes como realidad objetiva, algo que desde nuestro sentido común sería justamente lo contrario. Nuestro sentido común nos diría que la realidad objetiva de algo es lo material que vemos, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso material que vemos se llama realidad formal. Y para Descartes la realidad objetiva es la idea que abre una representación y que sirve para poder pensar las cosas. Por lo tanto, el ser objetivo de las cosas radica de algún modo en las ideas. Las ideas son, por lo tanto, maneras que exponen, que exponen una representación. Una idea lo que nos da es el carácter de inteligibilidad de la realidad. Por eso es lo objetivo para Descartes. Porque sin idea la realidad no es, porque no es racional, porque no puede ser pensada, porque no puede ser subsumida en un criterio de verdad. ¿Se entiende? Juan Gómez, exactamente, exactamente, exactamente. Lo que entramos es en una esfera en la cual el sujeto se constituye como sustrato y esencia de la realidad.
Exactamente. Y estamos sobre la base de futuras filosofías que van a sostener posiciones idealistas y van a pensar que el sujeto es la condición de posibilidad, es decir, el ser humano que piensa resulta en ser condición de posibilidad de la realidad exterior. Y sin ser humano, sin su pensamiento, no hay realidad. Carmen apunta. Muy bien, Juan. Ahora sigo con Carmen, pero vamos a ver por qué Descartes no puede quedarse enclaustrado en la interioridad del ser consciente que alberga ideas, que es el ser humano, en tanto res cogita, en tanto cosa pensante. Porque entonces, como Juan Gómez Muñoz dice, no habría una realidad absoluta para todos y estaríamos en un relativismo de las subjetividades. Cada subjetividad sería un mundo y cada subjetividad tendría el propio derecho a decir que es verdad lo que piensa. Pero eso es para Descartes un pecado y eso es para Descartes el demonio. El relativismo para Descartes es algo que debe de ser combatido. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a entender por qué Dios, por qué esa idea de Dios es tan importante a la hora de entender o a la idea o a la hora de ver cómo se produce o cómo se puede asegurar la verdad. Esto sería lo... iré contestando, ¿vale? Voy a seguir explicando, os voy a contestar a todos, ¿vale? Y ahora lo iremos viendo. Descartes se pregunta en el fragmento 3, si lo veis, eh, algo por lo cual va a hacerle dudar de que el conocimiento se pueda sentar exclusivamente en la verdad que nos da el ser consciente de algo y el ser pensado de algo en tanto yo lo pienso, ¿no? De manera subjetiva. Dice en el 3, en la medida en que estas ideas son solo ciertos modos de pensar, no reconozco entre ellas ninguna desigualdad y todas me parecen proceder de mí de la misma manera. Es decir, como bien ha dicho Juan, estaríamos entonces absolutizando de manera individual lo pensado por un sujeto, de tal manera que tendríamos diferentes visiones en relación con cuántos sujetos pensantes haya. Y por lo tanto estaríamos en un relativismo en la que la verdad sería el pensamiento individual de un sujeto. Eso es algo que Descartes va a decir no, ¿vale? Y para ello va a tener que establecer que hay una distinción entre las ideas, a ver si lo explico mejor. Ahí habría, por lo tanto, una distinción en la cual lo pensado, en tanto que es el exponente de una representación, hay representaciones que representasen o que representan más que otras. De ahí que a la realidad objetiva, recordad el concepto de realidad objetiva, la realidad objetiva es una cosa en tanto que es representada en una idea, una cosa en tanto que es representada en una idea, la idea como mecanismo de representación que sirve para inteligir qué es la cosa, dice Descartes, a la misma vez que nos ha ofrecido una tipología de las ideas, ideas innatas, adventicias, ideas creadas por mí, también se ve obligado a decir que hay un mayor grado de realidad, o mejor dicho, hay ideas que tienen un mayor grado de realidad objetiva que otras, con base en principalmente dos extremos. Las realidades objetivas que son que promulgan una Ousía, recordar el concepto de Ousía, ¿qué era Ousía? ¿Alguien? ¿Qué era Usía para Aristóteles? La
La esencia, sustancia, exactamente. Eso es. Alexandro, muy bien. Pues, digamos así, cuando la idea representa una sustancia, tiene mayor realidad objetiva que otra que representa un sin bebecos, que es la manera griega por la cual traducimos accidente. Un accidente es algo que es contingente, que cambia, ¿vale? Por lo tanto, Descartes ya ve que hay en el mundo de las ideas mayor alcance de realidad, ¿vale? Fijaros que, y ahora voy con lo que ha la pregunta de Carmen de por qué Dios, os voy a intentar resumir lo que sería el argumento por el cual Descartes se ve obligado a salir de su inmanencia pensante para conectar las ideas con la realidad, es decir, salir de sí mismo para fundar una ciencia que explique qué es la realidad, ¿vale? Y para ello va a necesitar a Dios. El argumento es así de manera lo más breve que sé explicarlo. Es el siguiente. Tener en mente siempre esta distinción de realidad formal y realidad objetiva, y tenéis que pensar que las realidades objetivas tienen grados. El grado superior, o uno de los grados superiores, ahora vamos a ver si eso es así, es la esencia, tiene más realidad objetiva, es decir, lo pensado abarca mayor porción de la realidad, mayor porción de lo que es la cosa, y el accidente es algo, es una idea que va cambiando, como una suerte de idea adventicia. Cuando Descartes encuentra la certeza en el cogito ergo sum, lo que encuentra Descartes es la consideración de que el ser humano, en tanto que piensa, es una cosa, y que el ser humano queda caracterizado por ser una sustancia que piensa, una res cogita. Pero a la misma vez, en ese reconocimiento, Descartes sabe que desde la realidad sustancial humana no puede obtener realmente un principio fundante para la ciencia venidera que él quiere construir como una ciencia que es universal y de carácter objetiva. Entonces, Descartes sabe perfectamente que el ser humano es pensante, pero es imperfecto. Es decir, el ser humano no puede darse la existencia a sí mismo. ¿Vale? Puede pensar, pero no puede darse la existencia a sí mismo. El ser humano es, por lo tanto, un ser imperfecto. Pero en cambio, así lo supone Descartes, el ser humano tiene la idea, por lo tanto, tiene la representación de una realidad objetiva, de algo que es perfecto máximamente, un ens perfectissimum, que es Dios. Entonces se pregunta, fijaros, ¿cómo es posible que un ser finito, mortal, imperfecto como el ser humano, aunque sea pensante, tenga la idea, tomar la idea como una realidad objetiva? La idea es la representación de una cosa en tanto idea. La idea representa las cosas, ¿vale? Y por lo tanto tiene, para Descartes, una idea es una estructura de carácter ontológico. Las ideas son las puertas que nos ayudan a inteligir la realidad. Pues ¿cómo es posible que el ser humano tenga la idea de Dios si él es un ser imperfecto que muere? Y aquí hay una tesis que otra vez deriva de la escolástica, y es esta según la cual el principio creador tiene que ser siempre superior de lo creado. Quiere decir que la causa por la cual el ser humano tiene la idea de lo perfecto absoluto no puede provenir de sí mismo, que es un ser creado, sino de igual un ser que es su creador, que es Dios. Por lo tanto, la idea de Dios es una suerte de huella que tiene el ser humano y que es causada por Dios mismo. La idea de perfección es causada por Dios. Por lo tanto, luego va a decir que
Dios existe. Eso va a ser una de las maneras por las cuales Descartes, tomándolo de la escolástica, va a demostrar la existencia de Dios. Pero esto, desde luego, está bien. Es algo que uno va a decir, bueno, entonces Dios es la causa de que yo tenga una idea de lo perfecto absoluto y por lo tanto Dios, luego va a decir Descartes, va a ser el referente a partir del cual yo no puedo equivocarme mientras pienso, puesto que soy, recordar la base de la determinación teológica, soy creado a imagen y semejanza de él. Tengo, de algún modo, un vínculo con Dios por el cual Dios es el garante de que yo no pueda errar, porque Dios es perfecto y no podría ser causante de una falsedad. Si tomamos la falsedad, recordad, la falsedad es un déficit, es un defecto, es un malum, es una privación, es un déficit. Algo perfecto no puede crear, según Descartes, lo imperfecto. ¿De acuerdo? Por esta base de la realidad objetiva. Lo que tiene más realidad objetiva es la causa de lo que tiene menos realidad objetiva. ¿Vale? Ahora bien, aquí, digámoslo así, se produce algo que es importante que tengamos en mente y es el texto número 5, ¿vale? Para explicar todo esto. ¿Por qué? Porque claro, cuando Descartes sale del acomodo que le proporciona su certeza, cogito ergo sum, y tiene de esa certeza que reconstruir la realidad del mundo, él no tiene un fundamento que salga de sí mismo, que salga de su pensamiento, para decir que la realidad externa es verdadera. Necesita a Dios como garante de que el mundo es verdadero en cuanto que ha sido creado por él. ¿Vale? Pero leamos el 5. Dice Descartes, pues aun cuando esta causa no transfunda a mi idea nada de su realidad actual o formal, no por eso hay que pensar que ella debe ser menos real, pues la naturaleza de la idea misma es tal que no exige por sí misma ninguna otra realidad formal distinta de la toma de mi pensamiento, de cuál es un modo. Que esta idea puede contener esta o aquella objetiva en vez de otra, ciertamente debe tenerlo por alguna causa en la cual se encuentre por lo menos tanta realidad formal cuanta realidad objetiva contiene. Aquí se ve este modelo por el cual la mayor realidad objetiva explicaría y daría cuenta de la existencia de la realidad formal y de la realidad de las cosas externas. Pero claro, si vemos el texto 6, dice Descartes, pues así como este modo de ser objetivo pertenece a las ideas por naturaleza de estas mismas, así también el modo de ser formal pertenece a las causas de las ideas, al menos a las primeras y principales por la propia naturaleza de estas. Quiere decir esto, algo fácil y sencillo, y es que la realidad formal es la causa, o la realidad formal constituye la causa de la realidad, perdón, ya me estoy haciendo un lío después de tanta hablar. La realidad objetiva es la causa de la realidad formal. ¿De acuerdo? Dios es la causa del ser humano. Dios es el creador del ser humano. Y ahora voy a... Sí, Andrea, claro, por ser un ser perfecto solamente puede crear cosas perfectas, pero en cambio Descartes sostiene que el ser humano es imperfecto. ¿No hay una contradicción? Hay una contradicción, ¿cierto? ¿Cómo puede... Es... Lo vamos a ver ahora, que es lo que quería explicar, pero me enrollo, y es el tema de la libertad, ¿vale? Pues claro, esta es una pregunta de corte teológico, si se estáis dando cuenta, aunque esté transvestida en una consideración de orden, de orden científico.
¿vale? ¿Por qué? Porque lo que aquí está intentando Descartes es responder al por qué hay errores, por qué existe lo falso, si Dios es perfecto y es el creador del mundo y mi creador. ¿Por qué existe lo falso como sinónimo de lo imperfecto, como sinónimo de una privación, de un carácter de no ser? Bueno, la hipótesis de lectura es que Descartes va, por un lado, a eximir a Dios, culpabilizando al ser humano mediante una manera de determinar la libertad. Entonces, hemos dicho de algún modo que Descartes, de la misma manera que entiende que hay una facultad de la razón que llama entendimiento, hay también una facultad o derivada de la capacidad de elegir, la capacidad de tomar decisiones, que se llama libertad. ¿Vale? Si veis el texto 7, dice Descartes en las meditaciones, la cuarta, el error respondería al concurso de dos causas simultáneas, de la facultad de conocer que hay en mí y de la facultad de elegir o de la libertad de mi albedrío. Esto es de mi entendimiento y voluntad. Parece ser, prima facie, que Descartes dice que el error del que emana lo falso se debe a la imbricación, a la vinculación entre dos facultades, a saber, el entendimiento y la voluntad. Claro, aquí tendríamos que ver qué está entendiendo Descartes aquí por entendimiento y voluntad. Parémonos antes en la voluntad, porque se parte de la voluntad para llegar al entendimiento. El ser humano es imperfecto de algún modo, vamos a decirlo así, porque tiene un exceso de voluntad. Porque la voluntad que se expresa en un querer, Descartes la piensa que en el ser humano es prácticamente ilimitada. Para, fijaros, ¿no? Para determinar qué es el error y por lo tanto ofrecernos de manera indirecta una determinación de qué es la verdad y sobre todo para determinar por qué el mundo real, el mundo externo es verdadero, Descartes va a tener que posicionarse dentro de una constelación de orden teológico en relación con la libertad. Porque voluntad, pensad, voluntad, elegir, está relacionado con la idea de libertad. Mira, hay un dogma en el catolicismo. Y el dogma del catolicismo es el siguiente. Es un dogma. El ser humano es libre. Una de las sustancias por las cuales el ser humano es lo que es que es libre. La concepción clásica de la libertad, de la que emana posiciones de carácter de la escuela católica y escolástica, como la posición de Tomás de Aquino, es que la libertad es lo que se ha considerado la doctrina del libre arbitrio. ¿Qué significa la doctrina del libre arbitrio? Que el ser humano tiene la capacidad, llamada voluntad, de poder decidir sin coacción ni determinación previa. Es decir, que no hay una predeterminación en la acción del ser humano y que el ser humano no se ve coactado a tener que elegir una cosa u otra. Esa es la libertad que es promulgada por Tomás de Aquino, de algún modo, y también dentro del orbe o dentro de la tradición de los jesuitas. No olvidar que Descartes perteneció en su etapa de formación a la Flèche, que es una escuela jesuita. ¿Qué es lo que pasa? Que si Descartes hubiera quedado en esta visión de la libertad como capacidad de libre arbitrio, no hubiera podido explicar la naturaleza del error, puesto que no habría modo de entender el error como una falta o una carencia de corrección sobre la voluntad. Hay otra determinación de la verdad que se ha llamado en
en términos de filosofía política, libertad positiva, que pertenece, dentro de los grandes teóricos, podríamos decir que es Agustín de Hipona, que no va a entender y que luego va a ser exacerbada radicalmente en un desarrollo de Lutero dentro de él la tradición protestante. Y es que la libertad no radica en decidir sobre la base de un verse libre, de una coacción y una predeterminación, sino que la libertad va a ser realmente llevar a término un bien absoluto. Esta es la concepción que se llama libertad como determinación. La libertad como determinación nos dice que la libertad radica en el acto de determinar el bien y de comprometerse con ello. De ahí, por ejemplo, tenéis algunos textos, por ejemplo, el 9 dice, no puedo quejarme tampoco, Descartes, ¿vale? No puedo quejarme tampoco de que Dios no me haya dado una libertad de albedrío o una voluntad suficientemente amplia y perfecta, puesto que la siento como no encerrada por ningún límite. Texto 10. Pues para que sea libre no es necesario que pueda dirigirme hacia una cosa u otra parte, sino al contrario. Cuanto más propenso soy hacia una, sea porque comprendo con evidencia la razón de lo verdadero y lo bueno en ella, sea porque Dios dispone así el interior de mi pensamiento, tanto más libre soy. Es decir, la libertad la entiende Descartes como la obediencia a la certeza. O dicho de otro modo, para Descartes, la libertad es una propensión, un estar erotizado, un estar, digamos, lanzado por la claridad y distinción que nos da la certeza. Por lo tanto, Descartes entiende que la libertad del hombre supone corregir la voluntad hacia la idea de lo claro y distinto. De tal manera que lo verdadero es una conservación, un preservar la voluntad dentro de la esfera de lo claro y distinto, que da la certeza. ¿Qué sería la falsedad? Una voluntad que es un querer, un apetito, un dirigirse a algo que no se encuentre con lo claro y distinto. ¿Vale? Y entonces se encontrará, y esta es la paradoja para Descartes, con un no ser, porque solamente tiene ser lo que es claro y distinto. Solamente es para Descartes, en este sentido pleno, de saber lo que es claro y distinto. O dicho de otro modo, solamente es lo que se nos presenta como evidente. Porque lo que se nos presenta como confuso no podemos articularlo dentro de una racionalidad, no podemos hacer nada con él. ¿Vale? De ahí que se vea que el texto 11, y esto es una venganza contra la doctrina católica de la libertad, y que digamos, que los jesuitas son hegemónicos, son máximos exponentes, y que luego ha tenido un desarrollo dentro de la escuela católica española de Salamanca, y de autores como Molina, que tiene un libro que se llama Sobre la Concordia. Bueno, pues aquí, para que ustedes veáis la manera por la cual se determina lo verdadero y lo falso en la ciencia cartesiana, se dirime previamente por un conflicto en el que concursa, por un lado, la gracia de Dios y la libertad humana. O la siguiente pregunta, ¿en qué papel juega la libertad humana dentro de la gracia de Dios? Si Dios es omnipresente, omnisciente y por lo tanto tiene un saber absoluto y perfecto sobre el ser humano. ¿Puede el ser humano ser libre o el ser humano es más bien un residuo de Dios que no tiene voluntad y por lo tanto es más bien un ventrículo, es más bien una marioneta de Dios y por lo tanto no habría libertad? Claro, Descartes, que tiene esa problematicidad que está sobre la base de la relación entre la gracia y la libertad, Descartes la resuelve al modo luterano, si me lo permitís, porque lo que va a decir Descartes es dejarse de libertad de arbitrio. La libertad de arbitrio es un grado inferior de libertad. La libertad en el ser humano está en corresponder
al entendimiento de Dios. O dicho de otro modo, la libertad humana radica en la obediencia al criterio de distinción que nos ofrece la evidencia como algo claro y distinto. Lee el texto 11. Esta indiferencia que siento, la indiferencia que siento es el estado que precede a la libertad de poder elegir. Cuando ninguna razón me arrastra más hacia un lado que hacia otro, es el grado inferior de libertad. Es decir, la libertad como libre arbitrio es infimus gradus libertatis. Es una libertad inferior. ¿Por qué? Porque Descartes le aterra que haya un principio de incondicionalidad, un principio casi infinito, que está en la decisión humana. La decisión humana para Descartes tiene que ser regulada. Recordar la imagen del correccional. Hay que poner en corrección la voluntad humana para llevarla a su buen término, de tal manera que la verdad es lo mismo que la consecución de la libertad y es digámoslo así, reordenar, corregir, reorientar la voluntad hacia lo claro y distinto. ¿Vale? Ya vamos a ir terminando y voy a ir preguntando, voy a ir respondiendo a las preguntas que me estáis haciendo. Voy a intentar responder por la manera por la cual Descartes culpa a Dios de que haya imperfección. Ya lo he dicho de manera indirecta. La responsabilidad de la imperfección del ser humano no radica en Dios, sino en la voluntad del ser humano. La culpa la tiene el ser humano porque no ha sabido escuchar la voz de Dios o no ha sabido escuchar a la percepción clara y distinta. En la medida en que la voluntad del ser humano se ha descarriado ante la evidencia que nos ha mostrado lo claro y distinto, el ser humano es culpable de su imperfección y no Dios. ¿Vale? Esa es, digámoslo así, como Descartes intenta explicar esto. Claro, te puedes hacer la pregunta, ¿por qué no me ha creado Dios para que me viese libre de error? Si Dios me ha creado como Dios, en consecuencia tendría yo un intelecto como el suyo. Pero esto no puede ser, porque yo soy una res cogitan de carácter finito y Dios es una res infinita, es un ser perfecto, yo no lo soy. Dios me ha creado, pero yo no tengo el intelecto de Dios. Nuestro entendimiento, el entendimiento del ser humano, es limitado, ya que, como bien sabemos, y eso da cuenta la duda metódica, el proceso de duda metódica, yo no aprendo todo con claridad y distinción. Tengo ideas confusas. Recordar las tipologías de las ideas. Todas mis ideas no son claras y distintas. ¿Es para Descartes esto, digámoslo así, que yo no tenga siempre una idea clara y distinta, una privación de carácter antropológico absoluto en relación con el ser humano? No. ¿Por qué? Porque yo no me puedo comparar con Dios. Es decir, en este sentido, yo no puedo vivir, yo no podría determinar mi vulnerabilidad a la hora de fallar en relación con obtener ideas claras y distintas, porque me estaría comparando con otra cosa que no soy, que es Dios. ¿De acuerdo? Dios es infalible para Descartes, en tanto ser perfecto. Yo puedo fallar. Por lo tanto, mi finitud para Descartes, mi imperfección, no sería un defecto. ¿De acuerdo? Porque el error no está en yo reconocerme como finito o mortal. El error para Descartes está en la culpa del ser humano a la hora de no aplicar el criterio de lo claro y distinto a la voluntad. El error para Descartes está en una mala adecuación con el principio de evidencia. ¿Vale?
Y por último ya, ¿vale? Vamos a ir terminando. Vamos a ver los últimos. Vamos a terminar con un comentario del texto 12 que viene a cerrar casi como un colorario nuestra sesión de hoy. Y responderé a las preguntas hasta las 7, ¿vale? Cuanto más propenso soy hacia está hablando hacia una aprehensión, hacia una percepción, ¿no? Sea porque comprendo con evidencia la razón de lo verdadero y lo bueno en ella, sea porque Dios dispone hacia el interior de mi pensamiento, tanto más libre lo elijo. Paradójicamente, lo que está mostrando Descartes es que la libertad es una servidumbre a lo dispuesto por Dios. En términos de teoría del conocimiento, la, el, la verdad no es más que servir a lo claro y distinto, porque lo que hay en Descartes realmente es una dogmática en torno a la idea de certeza. Y esto es una de las cosas que vamos a recuperarlo de algún modo con parte del esbozo que hicimos de la situación hermenéutica. Os dije que la preocupación del pensamiento de Descartes está dirigida ante una reacción furibunda ante una experiencia que es la de la inseguridad. ¿Vale? Os dije de algún modo que en términos de carácter fenomenológico existencial, el fenómeno de la inseguridad es siempre más potente y por lo tanto presenta un carácter fundante con respecto al fenómeno de la seguridad. De tal manera que la seguridad es un fenómeno que se explica porque hay una inseguridad de fondo. ¿Vale? Por ejemplo, lo estáis viendo ahora. El coronavirus es un fenómeno totalmente inesperado, casi inverosímil, porque no se espera, ¿no? Uno no se imaginaba que pudiera pasar esto, salvo en la visualización de algunas películas. Todas las peticiones por las cuales el ser humano se esfuerza por encontrar una certeza significa maneras de domeñar y controlar esa inseguridad que está de base. Claro, ¿qué es la inseguridad que está de base en Descartes? La existencia, que es el principio ilimitado. La existencia es el principio que Descartes quiere regular. Fijaros en la certeza. Cogito ergo sum. Es decir, de alguna manera, mi capacidad pensante va a servir como principio unificador y racionalizador sobre la existencia. Fijaros también en lo que hace con la duda metódica, porque le quita la realidad a lo que es real, al mundo, a lo que ves, a la materia, a los sentidos, y dice que eso es falso, o que puede ser falso. Claro, el pensamiento de Descartes, que ha sido pensado como el padre de la modernidad, estamos viendo realmente que es un pensamiento que hunde sus raíces en problemáticas de carácter teológico, de carácter dogmático, y que lo que muestra Descartes realmente es que el ejercicio filosófico es una sumisión al ideal de certeza. ¿De acuerdo? Es una sumisión al ideal de certeza porque a lo que Descartes está concernido, a lo que se dirige, es al encuentro de una certeza que le libre, fijaros es lo que estoy diciendo, que le libre de una libertad tomada como una decisión radical, como una decisión que de primeras no tiene el acomodo de lo claro y distinto, una decisión que no puede servir de manera directa a lo claro y distinto, que es la experiencia raigal de la inseguridad. De la misma manera, un ejercicio de análisis fenomenológico hermenéutico es este. Os he puesto de la mejor manera, un poco quizás ahora haciendo memoria, ha estado un poco confuso, porque realmente es algo complejo, ¿no? De pensar.
Y sinceramente estoy con ustedes aquí ensayándolo. Pero fijaros, os he dicho, para explicar la verdad, pensar lo falso. De la manera como Descartes determina lo falso, ya nos da una pista sobre lo que es verdad. Y aquí estamos haciendo lo mismo. Para entender qué es la certeza en Descartes, tenemos que retrotraerla a la experiencia de la inseguridad. Desde la inseguridad podemos obtener la situación hermenéutica, la situación del orden de la experiencia, que convoca y hace posible la búsqueda de la certeza. En Descartes, ¿cómo se ha visto esta inseguridad de algún modo? Uno, se ha topado de que la certeza que ha encontrado cogito ergo sum es insuficiente. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el ser humano es creado. Otra idea teológica. Determinación antropológica por la cual Descartes entiende al ser humano. Es creado. Por lo tanto es imperfecto. Por lo tanto es un menesteroso de un creador. Necesita un creador. ¿Qué significa eso? Que desde el cogito ergo sum, que lo hemos vivido como la realidad inmanente de mi ser consciente, y hemos dicho que si yo soy en tanto pensado, todo es verdadero, pero no vale que todo sea pensado. Tiene que ser pensado y representado en relación con una realidad de carácter material, efectivo, realidad formal y realidad objetiva. Como no vale simplemente quedarme en el mundo de mis ideas, tengo que salir al ruedo del mundo, tengo que salir al desierto de la realidad. Necesito ahora encontrar un mecanismo por el cual las cosas que yo veo y las cosas que me rodean son ciertas. Tengo que presuponer la existencia de Dios. La existencia de Dios es el garante y el asegurador por el cual se puede dar lo verdadero. ¿De acuerdo? Dios es, digamos así, la prueba fehaciente de que el mundo que me rodea no es falso. ¿Vale? ¿Y cómo lo veo así? Pues de la siguiente forma. El ser humano está determinado por los afectos. Los afectos para Descartes son siempre elementos que distorsionan, elementos que nos llevan a la falsedad, son en consecuencia privaciones, privatio, recordar el ejemplo frío y calor, la privación que es no ser, sombra, apariencia. ¿Qué es una privación? Carecer de un ser, y eso qué significa? Que me comprendo siempre en relación con lo que es. No puedo comprenderme a mí mismo. El frío no se comprende por sí mismo, se comprende siempre en relación con el calor. El calor, vamos a decirlo así, es lo que tiene que ser. El frío es la ausencia de calor. Por lo tanto, no se puede comprender el frío por sí mismo, mientras el calor sí. Eso es lo que le pasa al ser humano. El ser humano no se puede comprender por sí mismo, necesita a Dios en última instancia. Esto nos lleva, si se fijáis bien lo que estamos diciendo, esto lleva a Descartes a pensar que la voluntad humana, que es lo único, es realmente la potencia ilimitada en el ser humano, la voluntad de querer. Fijaros, esto después el romanticismo lo va a desplegar, ¿no? La voluntad humana es ilimitada. Lo único que tiene el ser humano como ilimitado sería la voluntad de querer. Esa voluntad de querer, para que sea verdadera la voluntad y que se corresponda con la realidad objetiva de las cosas, en tanto pensadas, tienen que ser corregidas, tienen que ser correccionadas, tienen que ser constriñidas, con base en la idea de lo claro y distinto. Si se fijáis, y esta es una idea importantísima, y ya termino con esto, Descartes ha sustituido la idea de la gracia de Dios a favor de la idea de lo claro y distinto. De tal manera que lo claro y distinto es lo que va a dar a la voluntad su posible vinculación con lo verdadero. La idea de lo claro y distinto es lo que va a ofrecer, es el ofrecimiento del entendimiento para que el ser humano pueda decir verdad. Y esta verdad es un sometimiento y un proceso regulativo, depurativo y de filtración de la voluntad humana pensada como algo que realmente, tomado de manera aislada, nos lleva a la inseguridad, nos lleva a la
vulnerabilidad porque no tenemos una certeza, etcétera, etcétera. Entonces, el esfuerzo de Descartes, leído desde una cierta situación hermenéutica, es una manera por la cual podemos entaponar, endulzar o edulcorar la inseguridad raigal que tiene el existente, porque además de ser pensante, existe. ¿De acuerdo? Y la existencia forma parte de la determinación del ser humano. Es decir, el ser humano es un ser pensante, pero también un ser que existe. ¿De acuerdo? Seguiremos en adelante viendo todo esto, pero en estos minutos ya voy a responder a las preguntas que hay, ¿vale? Vamos a ver. Voy a quitar esto. Venga, pues ahora me podéis ver. A ver, Juan nos dice, si la realidad es subjetiva, eso significa... A ver, Juan... Si la realidad es subjetiva, eso significa que no hay realidad absoluta para todos. Claro, la realidad, fijaros, paradójicamente, la realidad, en tanto pensada, por supuesto, podemos decir que es subjetiva, pero la idea para Descartes, lo ideado, nunca es subjetivo, sino objetivo. En virtud de la definición que hemos hecho de realidad objetiva. La realidad objetiva es la cosa representada en tanto idea, ¿vale? O sea, el objetivo para Descartes es precisamente lo ideado que otorga representación a las cosas y que ofrece inteligibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que la certeza de Descartes no radica en la idea, sino en una afirmación que digamos así, que es dual. Una es la afirmación de que soy una cosa pensante y la otra afirmación es que mientras estoy pensando siempre hay un sujeto que se piensa a sí mismo. Es decir, siempre hay un sustrato que radicará en la experiencia del yo que sabe de sí. Y eso es lo que se ha llamado inmanencia y todo lo que hemos visto del ejemplo de por qué en ese plano de inmanencia, que es una suerte de aislamiento, de búnker de la conciencia, los gigantes de Don Quijote son verdaderos. ¿Vale? Ainara pregunta, a partir de la idea que acaba de proponer Juan, es como se da cuenta, supongo que dice Descartes, necesita establecer la certeza. Se puede decir que sí, pero os estoy ofreciendo otra explicación. Descartes, yo considero que Descartes anhela la certeza porque se topa con una inseguridad de carácter fundamental, de carácter estructural, que lo da el saberse existente. Y el saber que sintiéndose existente, es decir, siente afectado por sentimientos, viviendo, no hay una certeza. O sea, no hay una certeza en el orden de lo claro y distinto, no hay una certeza de carácter absoluto. La certeza de Descartes no es absoluta. Perdón, es absoluta, no es cualquier cosa, ¿no? No es una certeza provisional. José Manuel Carmona, esto es cuando habla de la imposibilidad de formarnos una idea de un polígono de 1000 lados. No sé exactamente lo que he perdido ya el hilo conector con el discurso. ¿Qué régimen temporal pertenece esa pregunta? No lo sé. Andrea, sí, un ser perfecto solo podría crear cosas perfectas. El genio maligno, ¿vale? Lo establece Descartes para realmente hacer un juego explicativo sobre la naturaleza del error y la posibilidad de que haya habido un intermediario en la creación
por el cual se nos mostrara el mundo como falso. Pero luego lo va a refutar en, en consideración de Dios y va a resaltar Descartes la perfección de Dios, ¿vale? Exactamente, José Manuel responde bien. Claro, Elena, estáis viendo el ataque furibundo que hace Descartes. Culpabiliza, no culpabiliza al ser humano por ser pecador, es decir, por el trasunto del pecado original, a partir del cual fue desterrado del paraíso, condenado a un cuerpo, a una finitud, abarcada por el mundo, etcétera, etcétera. Descartes produce una condena en el ser humano como incapacidad de corregir la voluntad y está poniendo a la idea clara distinta que se llama que tiene como rendimiento la certeza como una suerte de predestinación. Es decir, somos culpables para Descartes de no hacer lo posible para encontrar la certeza. Y la certeza sería realmente el fundamento de todo lo que es, de toda la existencia. Eso es muy fuerte porque deja fuera cualquier tipo de conocimiento que no satisfaga a la regla por la cual se establece la certeza. ¿Vale? Esas son las preguntas más o menos que me habéis hecho. Las preguntas sobre el trabajo me la tenéis que comunicar al correo, ¿vale? Sé que algunos de ustedes ya me había hecho algún tipo de consideración y os intentaré responder y ofreceros, si tengo el PDF, los libros para facilitaros la realización del trabajo. Andrea, no entiendo qué hablas, por la pregunta tuya. Por eso está relacionado con lo de la anticipación. ¿Qué significa ahí anticipación? ¿Qué quiere decir con la anticipación? A ver. Exactamente. Ahora sí, te entiendo. Claro, la idea de lo claro y distinto, que es el, el recurso que regula la posibilidad de que nosotros eh, podamos satisfacer el ideal de la verdad como entendimiento, en tanto certeza, ¿de acuerdo? Está de algún modo como anticipación. Constituye en sentido estricto una suerte de a priori, una suerte de algo que es previo a todo y por lo tanto el ser humano lo que tiene es que plegarse, obedecer, genuflexarse, si se me permite decirlo así, a la, lo que pone el entendimiento, que el entendimiento que es lo que nos ofrece. El entendimiento nos ofrece una certeza como aplicación o consecuencia de lo claro y distinto, ¿vale? Eso es lo que entiende Descartes por entendimiento. El entendimiento, por lo tanto, hace posible la voluntad buena, que es la única verdadera según Descartes, en la medida en que la verdad es un criterio que satisface una certeza. O sea, la verdad es un rendimiento de la certeza. Dime, Carmen, ¿quería decir algo? Carmen, ¿tienes la mano levantada? Vale. Entonces, ahora hemos... Antonio,
El entendimiento debe ser antes de la voluntad. Espera, a ver, aunque queden 5 minutos, vamos a hacer un experimento, ¿vale? Os voy a... Ahora podéis hablar. Entonces, Antonio, que acabas de hacer la pregunta, activa tu micro y respóndeme a la pregunta esta. ¿Qué entiendes por debe ser antes de la voluntad? El entendimiento. Hola, buenas tardes. No, yo pienso que primero hay que entender lo que tienes en el pensamiento o lo que tienes delante, debes de entenderlo y luego aplicar la voluntad, decidir si eso es correcto o no es correcto. O sea que yo creo que debe ser primero el entendimiento y después aplicar la voluntad. Que se aplique mal es una cosa distinta, o que se aplique bien, pero pienso que primero debe estar el entendimiento. Lo Creo. que supone, claro, pero Descartes, como se está barajando nociones de carácter teológico, una definición de carácter sustancial del ser humano en la teología, que es un dogma, es que el ser humano es libre. Entonces, la libertad significa que el ser humano está determinada de primera por la voluntad. De tal manera que en el orden del análisis, lo primero sería la voluntad y luego el entendimiento como un corrector. Porque si lo primero fuera el entendimiento, el ser humano y Dios serían lo mismo. ¿Entiendes? El ser humano, Dios, en Dios la voluntad y el entendimiento coinciden de manera plena, en el ser humano no. ¿Se entiende? Ok. Por eso te entiendo. En el fondo, la voluntad se tiene que plegar al entendimiento si se quiere llegar a la verdad. ¿Entiendes? Y si se quiere llegar a un conocimiento. Si no, no. Descartes acepta de que la mayoría del tiempo el ser humano no tiene conocimiento, está seducido por los sentidos, creencias, deseos, apetitos, ¿sabes? Entonces, lo que yo quiero ver, lo que quiero que veáis aquí es en qué medida la exigencia de certeza determina el pensamiento de Descartes y cómo la exigencia de la certeza está sobre la base de cualquier ulterior explicación en el pensamiento cartesiano. La certeza, por favor, siempre pensarla con su opuesto. La certeza, la incertidumbre, la inseguridad. ¿De qué manera se conectan certeza e inseguridad? ¿Y de qué manera Descartes responde a la inseguridad para poder comprender la certeza? Bueno, pues si esto es todo, muchas gracias por la atención. Subiré la grabación al canal de YouTube y la semana que viene es Semana Santa ya. Sí, ¿no? Pues si es Semana Santa ya la semana que viene, nos vemos. Entonces os pondré la sesión en la enseñanza virtual el lunes 13 de 5 a 6 y el miércoles 15 de 5 a 7. Estaré disponible en el correo y además en estos días voy a grabar un podcast seducido bajo la idea de certeza. Vamos a reflexionar un poquito más de una manera que me gusta más, no tan académica aquí con Descartes, sino algo más libre sobre la certeza. Que tengáis una buena tarde y que por favor estéis bien, cuidarse. Y sí, el podcast en Spotify. Y bueno, mucho ánimo y que la filosofía os sirva para ser más lúcidos. Adiós. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes, Chema. Hasta luego.